la gloria que asombra todo mi ser, misericordia que cada día en mí se renueva, no puedo entender. Hola, muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Me siento muy contento de saber de que cada día somos más los que nos reunimos para meditar la palabra de Dios juntos, donde hemos aprendido grandes enseñanzas, lecciones, principios que bendicen nuestras vidas. Y bueno, ya estamos en el día 16 con el título Testigos de la Inocencia. Estamos meditando el segundo libro de Samuel y ya estamos en el capítulo 3, versos del 22 al 39. Y bueno, en el contexto vemos que Abner hace un pacto con David de unificar el reino traicionando y dándole la espalda a Isboset, hijo de Saúl. Y vamos a ver qué es lo que continúa diciendo esta historia. Joab y los seguidores de David llegaron en ese momento de una de las correrías trayendo consigo gran cantidad de cosas que le habían quitado al enemigo. Abner no estaba ya con David en Hebrón, pues se había ido tranquilamente después que David lo despidió. Al llegar Joab con todo el ejército que le acompañaba, le contaron a Abner, hijo de Ner, había estado antes con el rey y que se había ido después que el rey lo despidió. Entonces Joab fue a ver al rey y le dijo, ¿qué es lo que ha hecho su majestad? Abner ha venido a ver a su majestad y su majestad ha dejado que se vaya. ¿Acaso no sabe su majestad que Abner, hijo de Ner, ha venido solo a engañarle y a espiar sus movimientos y a enterarse de todo lo que su majestad hace? En cuanto Joab salió de hablar con David, envió mensajeros en busca de Abner sin que David lo supiera, y entonces lo hicieron volver desde el pozo de Sira. Cuando Abner llegó a Hebrón, Joab lo llevó a un lado de la puerta de la ciudad para hablar con él a solas, y ahí lo hirió de muerte en el vientre para vengar la muerte de su hermano Asael. Más tarde, cuando David lo supo, dijo, ante el Señor, yo y mi reino somos completamente inocentes del asesinato de Abner, hijo de Ner. Que caiga la culpa sobre la cabeza de Joab y sobre toda su familia, y que nunca falte en su casa quien sufra de flujo, lepra o cojera, ni quien sea asesinado o padezca hambre. Joab y Abisai mataron a Abner, porque en la batalla de Gabaón Abner había matado al hermano de ellos. David ordenó a Joab y a todo el grupo que le acompañaba, rásguense la ropa y vístanse con ropas ásperas y guarden luto por la muerte de Abner. El rey David marchó detrás de la camilla. Y enterraron a Abner en Hebrón. Ahí el rey se puso a llorar en voz en cuello junto al sepulcro de Abner, y lo mismo hizo toda la gente. Entonces el rey entonó este lamento por Abner. ¿Por qué tenías que morir, Abner, de manera tan absurda? Si no tenías atadas las manos ni encadenados los pies, has muerto como quien muere a manos de gente malvada. También la gente siguió llorando por él. Luego fueron a rogarle a David que comiera algo antes de que terminara el día, pero David juró diciendo, que Dios me castigue duramente si pruebo pan o alguna otra cosa antes de que se ponga el sol. Todos comprendieron esto y les pareció bien, pues todo lo que el rey hacía agradaba a la gente. Aquel día todos los israelitas quedaron convencidos de que el rey no había tenido nada que ver con la muerte de Abner, hijo de Ner. Luego el rey dijo a sus oficiales, como ustedes saben, hoy ha caído en Israel un jefe principal, una gran personalidad. Y por eso yo, a pesar de ser el rey que Dios ha escogido, me siento débil ante la extremada violencia de los hijos de Zeruía. Que el Señor le dé su merecido a quien cometió esta maldad. Y bueno, ¿qué te pareció esta historia?
La verdad es que tiene puntos muy interesantes. A mí en lo particular me impactó mucho el versículo 29 de lo que David habló de Joab. Ve lo que dice. Dice que caiga la culpa sobre la cabeza de Joab, dice David, y sobre toda su familia, y que nunca falte en su casa quien sufra de flujo, lepra o cojera, ni quien sea asesinado o padezca hambre. Las palabras que habló David sobre Joab fueron palabras muy fuertes, palabras de juicio muy severas. David no tuvo ni el menor temor de hablar en contra del mal que había y la injusticia que había cometido este hombre. Uno de los más, pero el asunto es de quién se trataba. Se trataba de uno de los más importantes o uno de los principales jefes del ejército de David. Yo pienso que cualquiera se detendría o la pensaría dos veces por las implicaciones que esto podría ocasionar el hablar mal de esta persona. Podría quizás en represalia, así como lo hizo con Isboset, cuando Isboset nada más le reprochó acerca de su conducta de haberse metido con una de las concubinas de Saúl, lo amenazó y Isboset tuvo mucho temor. David no se atemorizó, David hizo lo correcto, David dio un juicio correcto en contra de este hombre que había cometido semejante maldad. Sabía que había hecho algo reprobable delante de Dios y prefirió el quedar bien con Dios que bien con el hombre. Joab no podía haber actuado en contra de David, pero ello no le importó a David. Por ello el Señor estuvo con él, porque David no tenía temor, tenía temor de Dios y no tenía temor del hombre. De hecho, David escribe en el Salmo 56, escribe algo muy relacionado con esto, y él dice, en Dios he confiado, versículo 11 del Salmo 56, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y bueno, la verdad es que yo leyendo ese versículo, a mí me gustaría crecer en esa confianza en el Señor, porque muchas veces nos sentimos atemorizados de dar una opinión a la contraria a la mayoría, porque muchas veces nos sentimos asustados, atemorizados por las repercusiones que podrían tener nuestras palabras, aunque digamos algo correcto, algo que está reprobado por Dios. Y en este tiempo y en esta época precisamente nos encontramos nosotros los cristianos, en que podemos hablar y se nos puede venir el mundo encima. Pero tenemos que ser valientes y hablar la palabra de Dios y hablar el parecer de Dios, porque finalmente somos embajadores, dice la escritura, somos embajadores de Cristo. Y bueno, Joab mostró ser igual de obstinado. Bueno, antes de ello, y bueno, David no se conformó solamente con haberle dicho estas duras palabras acerca de Joab, sino que incluso le obligó a hacer luto por causa de lo que había hecho. En el versículo 31 nos lo dice. Dice, después David ordenó a Joab y a todo el grupo que le acompañaba, rásguense la ropa y vístanse con ropas ásperas y guarden luto por la muerte de Abner. El rey David marchó tras la camilla. Joab mostró ser igual de obstinado que su hermano Asael. ¿Lo recuerda? Cuando Abner le dijo, no me sigas, como él era muy veloz y le está diciendo, no me sigas porque te voy a matar, y no me sigas, sigue a uno de los jóvenes, mátalo y quita el botín, no me sigas a mí porque te voy a matar. Y ahí está de obstinado, siguiendo, hasta que finalmente le quita la vida a Abner. Esto nos da una gran lección. Vemos que hay costumbres culturales, familiares, que son nocivas y que debemos de abandonar. Ambos hermanos eran obstinados. Y bueno, todas esas costumbres culturales, familiares, son cosas que nosotros debemos de abandonar y no repetir. A veces, ¿verdad?
somos conocidos por el apellido, decimos, o por el tipo de familia. Esa familia son ladrones, esa familia son obstinados, esas familias son tercos, esas familias son de tal forma, son chismosos, son de cierta forma, de cierta manera. Y nosotros no tenemos que continuar ese patrón, sino nosotros somos ciudadanos del reino y tenemos que seguir las costumbres, tenemos que seguir las enseñanzas de ese reino al cual tú y yo entramos, que es el reino de Dios. Somos ciudadanos del reino. No tenemos que ser conocidos por cómo a lo mejor es conocida comúnmente en nuestra familia, patrones a lo mejor negativos, sino más bien ser conocidos porque hemos sido cambiados y hemos sido transformados por un encuentro con Cristo Jesús. Y bueno, eso fue parte de esta meditación. Que el Señor te bendiga y nos vemos mañana. No